a calzón quitado y sin papas en la lengua. Vamos a hablar un poco de cómo vamos con la creación y renovación mercantil en Colombia en esta época de pospandemia. ¿Y qué creo yo que debemos implementar, mejorar o hacer? Y muchas cosas de lo que ya se hizo en Colombia deberían volver a aparecer o volver a la superficie. Son cosas que en el pasado dieron resultado y fueron resultados positivos. Yo creo que nunca deberían haber sido cancelados, ¿no? Solo para que tengan una idea, en enero y febrero, comparado con el mismo periodo del año pasado, del año anterior, de 2020, ¿no? La creación y renovación mercantil tuvo una retracción de un 15% y la economía también se retrajo en un 4%. Es obvio que no, una gran parte de eso se debe a la pandemia, ¿no? Pero tenemos que entender también que tal vez la pandemia nos está prendiendo una lucecita, que debemos estar preparados para situaciones adversas, situaciones que nos cogen de sorpresa, y al mismo tiempo tenemos que tener la capacidad de pensar, ¿no? Y utilizar esa experiencia para ver si le sacamos la pandemia, ¿cómo vamos? O sea, ¿qué nos espera? O sea, no podemos acomodarnos. Mire, pasó la pandemia y por la pandemia le echo la culpa a toda la pandemia, no hay nada que hacer, hay que esperar que la pandemia termine. Yo creo que esto es sería una posición muy cómoda y hasta ingenua de nosotros, utilizar esta excusa, esta justificativa para no hacer nada o no ver el futuro o no analizar los problemas que tenemos de una forma abierta, transparente y no intentar hacer algo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que necesita el inversionista, sea extranjero o sea nacional? ¿Qué es lo que necesita para poder invertir o emprender? Necesita antes que todo confianza. Necesita estar tranquilo cuanto a las reglas del juego. Necesita estar tranquilo cuanto a la estabilidad de todo el sistema. Si miramos un poquito para atrás, en el comienzo del año 2000, a la vuelta del siglo, ¿qué es lo que atrajo a inversionistas y qué es lo que dio el impulso que Colombia realmente tuvo en estos últimos 15, 20 años, ¿no? O sea, miremos para atrás un poquito. Primero, la seguridad, o sea, el aumento considerable de seguridad que el gobierno nacional proporcionó a los ciudadanos, que no se veía más, no se ve más, por lo menos en las proporciones y fuera de control que se veían antes de del año 2000, los secuestros y los atentados terroristas, sea de la guerrilla, sea del crimen organizado. Eso es en la parte de seguridad. Avanzamos mucho. No quiere decir que estamos
y Centro, o sea, que eso ya desapareció, pero sí avanzamos. Y si nos ponemos la cabeza que todavía necesitamos, hay por hacer, vamos a evolucionar cada vez más en ese sentido. ¿Cuál es el otro gran evento que ocurrió que incentivó a las inversiones y al emprendedorismo en esa época? Fueron los contratos de estabilidad jurídica garantizados en ese entonces por el gobierno nacional. Son dos parámetros vitales y que nosotros deberíamos, en mi opinión, tenerlos como norma general. O sea, la seguridad en términos seguridad jurídica y seguridad institucional, y también, no menos importante, es la estabilidad política. Hoy por hoy, en Colombia nosotros estamos totalmente inseguros cuanto al futuro político de nuestro país. O sea, no sabemos, no hay una claridad para dónde vamos y qué va a ocurrir en las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Y en la parte de estabilidad jurídica, ¿no? ¿Qué pasa? Se eliminaron los contratos de estabilidad jurídica y se han cambiado reglas del juego en el medio del juego, ¿no? Eso nos lleva a lo que venimos hablando y lo que vengo publicando en los posts de LinkedIn, ¿no? Las reformas que el país necesita para que se pueda conseguir estos dos parámetros, entre otros, ¿no? Y poder el país crecer establemente, que son de nuevo la reforma jurídica, la de reforma administrativa, los gastos del gobierno, eso es importante, ¿no? Y la reforma tributaria. Mucha gente dice que lo más importante es la reforma tributaria. Es importante, pero yo no creo que ella sola sea la más importante. Yo creo que es todo un paquete, es un conjunto de cosas que tenemos que hacer para que funcione. Isoladamente es como un quebracabezas que le falta un pedazo. Yo creo que se tiene que planear esto, que se haga estas cosas en paralelo. Yo sé que es muy fácil decirlo, estar aquí diciendo eso, es difícil hacerlo, y principalmente con los conflictos de idea y conflictos de intereses que hay en el Congreso, cuando el Congreso es el que va a tener que ejecutar eso. Eso es el Congreso, no es el gobierno nacional. Y llego a la conclusión de mi mensaje. ¿Cómo mejoramos y cómo hacemos que el Congreso haga eso? Somos nosotros con nuestro voto, el voto consciente, que nos vayamos el fin de semana que tenemos que votar, nos vayamos a la playa o a Napoima o a pasear, vamos a cumplir nuestra obligación de voto. Yo defiendo que el voto en nuestro país tendría que ser compulsorio, porque eso va a evitar las elecciones direccionadas, dirigidas, la compra de votos, en fin, todos los problemas que hemos asistido y hemos vivido en estos últimos años. Entonces, dejo este pensamiento por ahora con ustedes. Podremos mandar un conversatorio para intercambiar ideas y que todos tengan un lindo fin de semana.